En una mañana silenciosa del siglo XI, un clérigo extranjero avanzó con paso decidido por el interior dorado de una basílica oriental. Sin mirar a nadie, se dirigió al altar, dejó un manuscrito enrollado y se marchó. Nadie imaginó que aquel gesto, sin palabra alguna, acabaría separando a millones de creyentes durante más de 1000 años. ¿Fue una pelea teológica, un malentendido cultural o una lucha de poder disfrazada de fe? Esta es la historia del día en que la Iglesia se rompió. Hubo un tiempo, en los albores del cristianismo, en que la Iglesia no era una institución poderosa, ni un edificio dorado, ni un título papal. Era una red viva, tejida con cartas, mártires y esperanza. Pequeñas comunidades dispersas por el Imperio Romano que compartían una fe nueva, pero no una jerarquía común. Eran grupos que oraban en casas humildes, en catacumbas oscuras o incluso en ruinas olvidadas, lejos de templos y coronas. Cada comunidad era liderada por un obispo local, elegido por su testimonio y sabiduría, no por su linaje ni influencia. Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma, cada una con su propia voz, su propio ritmo, su propio idioma. Pero la unidad no requería uniformidad. La fe en Cristo los unía, aunque hablaban lenguas diferentes y vivían en mundos distintos. El cristianismo era un río con muchos cauces, aún sin muros ni disputas por la supremacía. Todo cambió cuando un emperador alzó la cruz como estandarte. Con el Edicto de Milán, en el año 313, Constantino legalizó el cristianismo y lo llevó del subsuelo al trono. Lo que antes era perseguido, ahora era promovido. Lo que antes se escondía, ahora era celebrado en plazas públicas. Fue un giro histórico, pero también una semilla de tensiones futuras, porque al volverse visible, la fe también se volvió política, y con la política vino el poder. Constantinopla fue fundada como la nueva capital del imperio. Majestuosa, estratégica, inmensa. Constantino la imaginó como un centro político, pero también espiritual. Roma, por otro lado, seguía siendo la sede del martirio de Pedro y Pablo, la ciudad eterna donde el cristianismo había echado raíces sangrientas. Ambas ciudades, con historia y santidad a cuestas, comenzaron a mirar hacia el mismo trono, el del liderazgo espiritual. Aquí comenzó la rivalidad no declarada. En Occidente, la Iglesia tomó la forma del imperio que la había acogido. Una estructura vertical de arriba hacia abajo, donde el obispo de Roma se fue perfilando como una figura cada vez más central, más influyente, más única. El latín, con su rigidez jurídica, su lógica romana, impregnó la teología occidental con un sentido de orden, jerarquía y definición. En Oriente, en cambio, la Iglesia reflejaba otro espíritu. La filosofía griega aún latía en las escuelas, en los himnos, en los concilios. La teología era contemplativa, simbólica, más mística. En lugar de una sola voz que hablara por todos, existía un concierto de patriarcas, de Jerusalén, de Antioquía, de Alejandría y ahora de Constantinopla, que tomaban decisiones en conjunto. No había un vicario de Cristo, había comunión entre iguales. No era simplemente una diferencia organizativa, era una visión distinta del alma misma de la Iglesia. ¿Debía la Iglesia ser una monarquía espiritual, reflejo del poder de Roma? ¿O un consejo de sabios unidos por la fe y el discernimiento colectivo? El idioma fue solo el primer abismo. El latín occidental y el griego oriental no eran solo dos lenguas, eran dos maneras de pensar, dos maneras de rezar, dos formas de mirar a Dios. Durante un tiempo coexistieron, pero bajo la superficie se acumulaba tensión.
Porque cuando dos ciudades creen ser el corazón de la misma fe, el latido no puede mantenerse unificado para siempre. Esta no era una guerra todavía, pero sí el inicio de una división silenciosa, larvada, inevitable. Porque no hay ruptura más profunda que la que ocurre entre quienes, en apariencia, creen lo mismo, pero caminan en direcciones distintas. Durante siglos, Oriente y Occidente rezaron el mismo credo. Repetían las mismas palabras con los ojos al cielo y la esperanza en el corazón. Era el credo de Nicea-Constantinopla, formulado con cuidado, aprobado por concilios ecuménicos, considerado intocable por generaciones. Era más que una oración. Era el puente doctrinal que unía al cristianismo en un solo cuerpo espiritual. Pero una palabra, solo una, bastó para abrir una grieta: filioque. 3 sílabas en latín que significan «y del Hijo», un añadido aparentemente pequeño, casi imperceptible para un fiel común. Pero para los teólogos del Oriente fue una herida abierta en el corazón del misterio trinitario. Occidente, en su deseo de afirmar la divinidad plena del Hijo frente a herejías pasadas, introdujo la idea de que el Espíritu Santo procede no solo del Padre, sino también del Hijo. Esta modificación se incluyó en el credo recitado en muchas iglesias del occidente europeo, sin la aprobación de un concilio universal, sin la consulta a las iglesias de Oriente, sin un acuerdo conjunto. Fue una decisión unilateral, y en 1900 la iglesia primitiva, eso equivalía a romper la comunión. Para los patriarcas orientales, no se trataba solo de una cuestión teológica, se trataba de un acto de arrogancia, un abuso de poder. La fe era algo que debía protegerse entre todos, no ser dictada por una sola sede. Cambiar el credo sin acuerdo era como cambiar la escritura sin inspiración divina. Lo que para Roma fue una defensa doctrinal legítima, para Constantinopla fue una declaración de guerra espiritual. Pero el problema era más profundo que una sola palabra. En realidad, la palabra filioque era solo la chispa final en un incendio que llevaba siglos gestándose, porque el Occidente y el Oriente ya hablaban idiomas distintos, literal y espiritualmente. El latín, lengua de leyes, imperios y tratados, era directo, jurídico, riguroso. El griego, herencia de filósofos y poetas, era metafísico, abstracto, contemplativo. No se trataba simplemente de vocabulario, se trataba de cómo se pensaba a Dios. Occidente buscaba definiciones precisas, dogmas claros, jerarquías ordenadas. Oriente prefería el misterio, la paradoja, la experiencia de lo sagrado como algo que no puede encasillarse en lógica humana. La estructura también los separaba. En Roma, el obispo había asumido un rol central, afirmando ser el sucesor directo de Pedro con autoridad sobre toda la iglesia. En Oriente, los patriarcas compartían el liderazgo como iguales, en un modelo más sinodal y descentralizado. No había un jefe, sino una hermandad. Esa diferencia de estructura fue percibida por Oriente como una amenaza. Mientras Roma afirmaba su supremacía como guardiana de la fe, Constantinopla veía esa actitud como una imposición imperial vestida de teología. El filioque se volvió el símbolo perfecto de esa ruptura inminente, una sola palabra que hablaba de muchas heridas. Heridas de orgullo eclesial, heridas de incomunicación, heridas de siglos de malentendidos traducidos mal, interpretados peor y acumulados en el silencio. Y lo más doloroso era que todos, a ambos lados del imperio, seguían confesando al mismo Cristo. Así, una disputa sobre el origen del Espíritu Santo, un tema profundo, sí, pero lejano para la mayoría de los fieles,
se transformó en el estandarte de una lucha de poder entre Oriente y Occidente, entre Roma y Constantinopla, entre un papado cada vez más fuerte y una colegialidad cada vez más amenazada. No fue un debate, fue un desencuentro, uno donde nadie gritó, pero todos se alejaron. La fe que debía unir se convirtió en terreno de disputa. Y mientras las palabras y del Hijo resonaban en las iglesias latinas, el silencio se hacía más pesado en los templos de Oriente. La fractura estaba a punto de hacerse oficial, pero en el fondo ya había comenzado hacía mucho tiempo. El año era 1054. Las calles de Constantinopla hervían de comercio, debates teológicos y procesiones litúrgicas. Desde las altas torres de Santa Sofía, el canto bizantino resonaba como un eco celestial entre mosaicos dorados y columnas de mármol. El imperio bizantino aún mantenía su esplendor, pero en el corazón de su basílica más sagrada se gestaba una tormenta invisible. Desde Roma había llegado una delegación. No era un simple gesto diplomático. No eran emisarios cualquiera. La misión era clara: exigir. El cardenal Humberto de Silva Candida, enviado directo del Papa León IX, traía consigo más que palabras. Traía una bula de excomunión ya firmada. Lo que en otros tiempos hubiera sido un intento de reconciliación, esta vez fue una proclamación de autoridad. Humberto, en nombre del obispo de Roma, demandaba sumisión. El patriarca Miguel Cerulario, figura firme y respetada en Oriente, no se doblegó, no respondió con cortesía diplomática, no pidió diálogo, porque lo que estaba en juego no era un desacuerdo litúrgico, era el alma de la Iglesia oriental. Cerulario defendía no solo su autonomía, sino una forma entera de entender a Dios, a la comunidad y al poder espiritual. Las conversaciones tensas desde el primer día terminaron en silencio, y entonces ocurrió. Era 16 de julio. La liturgia avanzaba con solemnidad en Santa Sofía. El incienso flotaba en el aire. El eco de los himnos se elevaba entre las cúpulas. Y de pronto, sin previo aviso, el cardenal Humberto atravesó el templo. Caminó hasta el altar con paso firme, ignorando la sorpresa de los presentes. Sacó el pergamino y lo dejó caer. La bula papal, enrollada, descansó por unos segundos sobre el altar mayor, como una piedra lanzada en medio de aguas sagradas. Sin pronunciar palabra, Humberto se dio media vuelta y se marchó. La Iglesia de Oriente acababa de ser excomulgada. Los asistentes no comprendieron del todo en ese instante lo que acababan de presenciar, pero el eco del gesto resonó por toda la cristiandad. Días después, el patriarca Cerulario respondió con igual contundencia. Excomulgó a los emisarios papales. Fue una guerra sin espadas, pero no menos devastadora. Una guerra de símbolos, de gestos, de credos. Una guerra en la que nadie murió ese día, pero donde algo murió para siempre. El puente que unía a Oriente y Occidente no se quebró por una batalla ni por un decreto. Se quebró en un acto silencioso, casi teatral, pero cargado de siglos de resentimiento, diferencias culturales, luchas de poder y visiones opuestas de lo divino. Aquel día, el cristianismo se partió en dos. Ya no era solo una diferencia de prácticas o de lenguas. Era una separación existencial. En Occidente, la Iglesia sería guiada por un solo hombre, el Papa, obispo de Roma, con autoridad suprema. En Oriente, la comunión seguiría en manos de patriarcas autónomos, unidos no por obediencia, sino por fe compartida. Ambos lados seguirían proclamando el Evangelio, celebrando la Eucaristía, orando al mismo Dios, pero ya no desde el mismo
altar, ya no en la misma lengua, ya no con la misma confianza, y aunque nadie en ese momento se atrevió a decir que el cisma era definitivo, la herida se cerraría con tanta lentitud que para generaciones enteras el otro lado simplemente dejó de existir. Fue el comienzo de dos caminos paralelos, caminos que una vez fueron uno, caminos que, hasta hoy, siguen buscando la forma de volver a cruzarse. El gran cisma de 1054 no fue seguido por ejércitos ni batallas campales. No hubo cruzadas entre hermanos ni incendios de templos. Pero lo que no estalló en violencia se solidificó en silencio. La herida abierta no sangró, pero dejó una cicatriz profunda, una que los siglos no lograron borrar del todo. Durante más de 1000 años, el cristianismo caminó por dos sendas distintas, y aunque ambas tenían los mismos cimientos, la fe en Cristo, los evangelios, los sacramentos, cada una construyó su templo interior con ladrillos diferentes. En Occidente, la Iglesia Católica apostó por la unidad vertical. El Papa, obispo de Roma, se consolidó como el vicario de Cristo en la tierra, sucesor de Pedro, con jurisdicción universal sobre toda la Iglesia. Con él se centralizó la autoridad, la doctrina y la disciplina. Las decisiones venían desde arriba y descendían por una pirámide de clérigos y fieles. En Oriente, la Iglesia Ortodoxa se sostuvo sobre un modelo sinodal y descentralizado. No había un único líder supremo, sino un conjunto de patriarcas y arzobispos autónomos, unidos por la fe y la tradición común, pero libres para administrar sus comunidades. Aquí, la autoridad no era vertical, sino fraterna. No se imponía, se compartía. Esa diferencia estructural fue más que un asunto organizativo. Reflejaba una diferencia de alma. Mientras Roma hablaba con una sola voz, clara, firme, institucional, Constantinopla y las iglesias orientales hablaban en coro, múltiples voces, armoniosas pero independientes, entrelazadas por siglos de oración común, pero sin un solo conductor. Y sin embargo, ambos caminos miraban al mismo cielo. Ambas iglesias conservaron los 7 sacramentos. Ambas confesaban la fe trinitaria. Ambas veneraban a los apóstoles, a los mártires, a María, a los santos. Y en ambas, el misterio de la Eucaristía seguía siendo el centro de la vida espiritual. Pero incluso en lo compartido, comenzaron a verse los matices. En la liturgia, el rito latino de Occidente se volvió sobrio, ordenado, con líneas rectas y palabras precisas. En Oriente, el rito bizantino floreció como una sinfonía de símbolos, cantos largos, incienso abundante, íconos que no se miran, se contemplan. Uno recordaba la disciplina de Roma, el otro, la profundidad de Bizancio. Las diferencias también llegaron a la vida del clero. En Roma, el celibato clerical se convirtió en ley obligatoria. Los sacerdotes debían consagrarse totalmente a Dios, sin esposa ni familia. En Oriente, en cambio, se mantuvo una práctica más antigua. Los hombres casados podían ser ordenados, y solo los monjes y obispos eran obligados al celibato. Dos visiones distintas sobre el cuerpo, la entrega y la vocación. En el plano teológico, mientras Occidente sistematizaba la fe en tratados y dogmas, Oriente seguía profundizando en el misterio, en lo inefable. Un teólogo latino buscaba definir a Dios con claridad. Un teólogo oriental lo rodeaba en silencio, sabiendo que hay cosas que no se explican, solo se viven. A pesar de las diferencias, ninguno de los dos caminos perdió su riqueza. La Iglesia de Roma ofreció unidad, misión global, claridad doctrinal.
La Iglesia de Oriente ofreció profundidad espiritual, misticismo, fidelidad a las raíces. No eran enemigos, eran reflejos distintos del mismo sol, y así pasaron los siglos. Occidente evangelizó medio mundo, se enfrentó a reformas, levantó catedrales, canonizó santos y enfrentó inquisiciones. Oriente resistió invasiones, cayó bajo el yugo otomano, protegió su fe en catacumbas, preservó una liturgia milenaria con reverencia inquebrantable. Nunca más compartieron altar, pero sí compartieron cruz. Hubo que esperar más de 900 años para que el silencio entre Oriente y Occidente se rompiera con un gesto de humildad. En 1965, en plena segunda mitad del siglo XX, cuando el mundo ya había conocido 2 guerras mundiales, cuando la humanidad se preparaba para pisar la luna, 2 ancianos se miraron a los ojos en Jerusalén. Uno era Pablo VI, obispo de Roma. El otro, Atenágoras I, patriarca ecuménico de Constantinopla. No llevaban espadas ni documentos condenatorios. No, había ejércitos, ni coronas, ni bulas. Solo 2 hombres de fe y un acto de valentía espiritual. Levantar las excomuniones mutuas que durante siglos habían separado a millones de fieles, como si una piedra invisible hubiera dividido el cuerpo de Cristo. Fue un gesto silencioso, sin alardes. No hubo campanas, ni proclamaciones triunfales. Solo un susurro de paz, casi como una oración que había tardado demasiado en ser pronunciada. Pero aunque el papel se rasgó, la historia no lo hizo, porque levantar una excomunión no equivale a sanar una fractura. El muro sigue ahí, más bajo, sí, con grietas por donde se filtran el diálogo, el respeto, los abrazos ecuménicos, pero el muro no ha caído del todo. Hoy, católicos y ortodoxos caminan en paralelo. A veces se encuentran, a veces celebran juntos, a veces oran con los mismos salmos, con la misma voz temblorosa de quien sabe que lo divino está más allá de las diferencias humanas. Pero también hay distancia, diferencias no solo litúrgicas o canónicas, sino profundas, de visión, de autoridad, de herida histórica. La división no empezó con un acto de odio, comenzó con una palabra añadida, con una carta dejada en un altar, con una arrogancia sutil, con siglos de incomprensión acumulada como polvo sagrado entre columnas de mármol. Y eso nos dice algo más grande, que la fe puede unir, pero también puede dividir si no se sostiene en la humildad. Porque cuando la espiritualidad se entrelaza con el orgullo, con la política, con el poder, incluso lo más puro puede fracturarse. Incluso lo eterno puede fragmentarse en nombres, estructuras y fronteras. El cristianismo nació de una cruz, y en ella, Cristo no dividió, abrazó a todos. Esa cruz fue plantada en Jerusalén, pero su sombra llegó a Roma, a Constantinopla, a cada rincón donde alguien clama, Padre. Tal vez la verdadera unidad no vendrá desde los altares ni desde los púlpitos. Tal vez nacerá en los corazones, sencillos que, sin mirar banderas ni jurisdicciones, se acercan al otro y reconocen en él a un hermano. Comprender esta historia no es solo recordar el pasado, es leerlo con ojos abiertos, con alma despierta y con la conciencia de que el amor que une es más fuerte que cualquier documento que divide. Y quizás algún día, cuando las memorias duelan menos, cuando las diferencias no sean amenazas, sino tesoros diversos, quizá entonces la herida cicatrice del todo, no con un decreto, sino con un abrazo. Si esta historia te pareció reveladora, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que algún día podrán volver a unirse las 2 iglesias? Suscríbete para más relatos como este y no olvides compartirlo con quien quiera entender el pasado para construir un mejor presente.